Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta cuarta y última sesión en línea de su curso de ganadería intensiva doble propósito. Tengan ustedes una cordial bienvenida. Bueno, en esta última sesión, aquí está lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a tener una apertura, vamos a hablar un poquito eh, de las actividades a desarrollar y vamos a tener obviamente una charla técnica como hemos venido haciendo. Les comento, ya entramos en la... Bienvenido, señor Armando, ¿cómo le va? Vamos a tener, ya estamos, perdón, en la última recta final del programa de eh, ganadería intensiva a doble propósito. Les comento que ya estamos cerca al cierre. El curso tiene ya como fecha final el 8 de octubre al mediodía. Por eso he notado una copiosa participación. De verdad que me ha sido grato los cursos que se han orientado en este último mes han sido bastante productivos. Eh, Agradezco la participación y agradezco también el empeño que muchos de ustedes aprendices sacan el rato para disponerse a adquirir los conocimientos que había en el SENA dispuesto a través de la plataforma Territorio. Agradezco también la participación en cuanto a las evidencias. Han sido bastantes y muy buenas, por cierto. Han habido bastante participación y eso también es muy grato. No está por más decirle que, pues bueno, ya el curso se tiene como fecha final el viernes, es decir, el viernes de esta semana ya cerramos actividades y ya cierra el curso como fecha final ya. Espero que pues para lograr la certificación pues cumplamos con el 100% de las actividades que tenemos a bien disponibles para esta última unidad que comenzó el día de ayer y las cuales vamos a hablar ahora a continuación. Para esta semana tenemos 3 actividades a presentar. Una de ellas es un foro. En este foro vamos a hacer nuestra participación. El foro está disponible desde ayer. Es donde vamos a hablar, reconocer los aspectos inherentes al ciclo estral de la hembra bovina. Les recomiendo pues ingresar al foro, hacer su participación. También quiero recordar que ahí pues si ustedes a bien lo desean, pueden comentar, hacer comentarios referente a las, perdón, a las participaciones de sus otros compañeros. Si ustedes quieren, igual si no lo quieren hacer, no va a haber ninguna incidencia sobre la calificación, perdón, sobre la calificación. Ustedes pueden hacer la participación y si quieren comentar los aportes de sus compañeros a bien puedan, y si no, también no pasa nada. Pero lo que sí es importante es que se debe participar en el foro. Ingresan, aquí como lo ven. Hoy estoy teniendo problemas con el Zoom. Vamos a ver. Ah, no, ya no me está sacando. Es perfecto. Sencillamente ingresamos aquí donde dice evidencia, foro, ¿cierto? Y le dan aquí en ver foro y pues él los traslada al foro. Si no, en la plataforma inicial, en la mano, en el menú que está a mano izquierda, ahí están los foros, donde está el foro de dudas, e inquietudes, el foro social. Ahí abajo aparece ese foro, reconocer los aspectos inherentes al ciclo estral de la hembra bovina. Entonces es importante hacer la participación referente al foro. Tenemos una evaluación que también es online. Esta evaluación va a identificar los aspectos relacionados con la reproducción en los bovinos
y es importante pues hacer la evaluación. Para esta evaluación les recomiendo tener el material de esta semana 4 que se llama reproducción bovina. Es un material que está interactivo y también está en PDF. Lo pueden descargar. Personalmente lo recomiendo mucho. Es un material, una cartilla que sirve de consulta, como todos los materiales del SENA. Es muy fácil de digerir, no viene con lenguaje muy técnico y viene con un lenguaje bien interesante. Personalmente me agrada mucho estas cartillas y creo que debe tenerlo uno como material de consulta impreso. Sencillamente lo encontramos aquí donde dice material de formación. Aquí damos clic ahí y ahí lo podemos descargar. Ahí aparece versión descargable y se puede descargar en PDF y después imprimirse. Teniendo en cuenta ese documento es que se va a relacionar la evaluación. Esta evaluación no tiene límite de tiempo y también tiene intentos ilimitados. Quiere decir que la pueden presentar varias veces. Sin embargo, les quiero recordar que la calificación es la última asignada, no la más alta. Quiere decir de que si ustedes la presentaron la primera vez y sacaron 60, en la segunda sacaron 80 y en la última sacaron 50, siendo la misma evaluación porque no hay cambios, la misma evaluación, las mismas preguntas, todo. El sistema o la plataforma les va a registrar, en este caso, en el ejemplo que les estoy dando, les va a registrar la última evaluación, en este caso sería la serie 50. Entonces, por favor, muy atentos a esto, que el sistema registra es la última calificación, entonces, muy pendientes. Como les recuerdo, tiene intentos múltiples, pueden presentarla las veces que ustedes a bien consideren. Sin embargo, esta está abierta hasta el 8 al mediodía. Ya después del 8 al mediodía ya va a ser muy difícil de que puedan acceder. Para esta semana también tenemos que hacer un folletico. Este folleto que se llama Manejar aspectos reproductivos al interior de la finca ganadera es sencillamente estas instrucciones. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar una finca ganadera, ¿cierto? Si no tenemos una finca, pues vamos a desarrollar una de manera hipotética, es decir, vamos a crear una finca, así vamos a suponer que estamos en una finca, y vamos a desarrollar un folleto en esa finca que vamos a creer sea real o sea ficticia. Eh, Vamos a explicar qué tecnologías de reproducción vamos a implementar ahí. Una de ellas es la inseminación y otra es la transferencia de embriones que puede aplicarse al interior de la finca que se hizo. Esto lo hacemos en un folletico y el folletico lo podemos crear en cualquiera de los programas que el Office me ofrece. Puedo hacerlo en PowerPoint, puedo hacerlo en Word. Hay uno no muy conocido, pero pues sí bastante útil, que es el Publisher, en el que puedo crear este documentico. Después de crear ese folletico, pues lo que hago es adjuntarlo y ya automáticamente llegará a mi correo electrónico el soporte de que entregue la evidencia. Las imágenes para el particular las pueden tomar de internet, las pueden descargar, no hay problema con eso. Lo que sí es importante, por favor, es construir el folletico, no o un archivo, como a ustedes les parezca. Por favor, no vamos a buscar un archivo en internet, un documento que haya en internet, lo vamos a descargar y tal cual como lo descargamos, lo adjuntemos. Eso no es válido, porque la intención es que nosotros creemos el documento. Así que por favor, les agradezco de manera puntual la participación en esta actividad, porque recuerden que hace parte del pool de actividades que corresponde a la semana 4 y que hay que cumplir con el 100% de las actividades para que poder aprobar el curso. Entonces, en este sentido, tenemos para esta semana 3 actividades para responder. El foro, que es un foro, pues es lo que nosotros tengamos de actividad del ciclo estral. La evaluación, recuerden que hay plazo hasta el
viernes al mediodía para responderla. Y el tallercito, que también hay plazo hasta el viernes al mediodía para entregarlo, que es el tallercito, es este folleto. Tampoco quiero que sea algo extremadamente elaborado, que sea algo que tenga que tener, no sé, cosas interactivas, ¿no? Sencillamente es un documentico, lo más sencillo que sea, pero que por favor consigne la aplicación de estas biotécnicas en nuestro acto. Entonces, por favor, sí, muy atentos y muy responsable la participación de todo esto. Olvidé recordar que esta conferencia es grabada y es publicada en el botón sesión conferencia web para que pues se convierta en material de consulta. Igual todas las dudas o inquietudes que surjan de ella, quien la escuche en diferido, eh, puede estar aprovechando y puede estar comunicándose conmigo a través de los medios que están. Les vuelvo a compartir eh, mi número, mi número telefónico. Ese número telefónico tiene cuenta de WhatsApp y de Telegram. Ahorita que se cayó la red, se pueden comunicar conmigo. Mi número telefónico personal es 315-865-5913. Ahí se pueden comunicar conmigo, me pueden llamar. Si me demoro en responder un momentico es porque estoy en clase o estoy en otra actividad. Ahí estoy atento desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Así que cualquier duda, ahí no duden en tenerla. Bueno, ya hablando un poquito en materia y hablando un poquito a profundidad. El tema de esta semana, salió esto acá un momento. Qué pena, un segundito. Ya se me descontrola el Zoom. No sé por qué, creo que ya es mi computador. Pero bueno, ahí está. En esta semana tenemos un tema bien interesante que es la reproducción bovina. La reproducción bovina pues necesariamente me implica conocer anatomía funcional de los bovinos, entendiendo que, por ejemplo, en la hembra, el 90% del aparato reproductivo es interno, mientras que en el macho es al revés, el 90% es externo. Pero igual debo conocer y cómo funciona cada uno de ellos. No a profundidad, pero sí entender que existen algunas manifestaciones que debo aprovecharlas para hacer mejor uso o maximizar la capacidad reproductiva de mi acto. Otro aspecto también a tener en cuenta es la diferenciación sexual en los bovinos, entendiendo de que ellos tienen una época de pubertad que es previa a la madurez y esa actividad pues debo identificarla obviamente porque la reproducción es necesariamente el punto de inflexión en que el animal eh, empieza a, digamos que a producir, valga la redundancia, y visto de una manera administrativa es cuando empieza a pagar eh, su actividad productiva en la finca. Cuando hablo de pagar es que cuando tan pronto la hembra está madura, pues ya se puede preñar y si se preña puede parir y si pare, que va a producir leche y obviamente el producto de ese parto es un ternero que pues lo podemos considerar también como carne. Importante tener en cuenta eso porque resulta que nosotros tenemos unos conceptos acuñados de edad al primer parto. Resulta que entendiendo un poquito eh, las características que hablamos inicialmente cuando comenzamos el curso de Bos taurus y Bos indicus, resulta que hay unos animales que tienen, que presentan la madurez mucho más temprano y eso se conoce como precocidad, que es un factor extremadamente benéfico, entendiendo que en la ganadería el tiempo es dinero. A lo que voy y quiero explicar un poquito esto es que, por ejemplo, en la medida en que el animal sea más precoz, obviamente va a alcanzar mucho más rápido la madurez, se va a preñar mucho más rápido y va a tener, y nosotros como ganaderos, pues vamos a tener obviamente los réditos mucho más temprano.
Importante también tener en cuenta de que esta madurez no solamente es la capacidad de que la hembrita o de que el macho genere espermatozoides o que la hembra genere óvulos, sino la capacidad física de poderse preñar y de poder mantener esa gestación y poder criar el ternero. Para ello, entonces, existe otro concepto que también es el peso al primer servicio. O si antes a nosotros nos decían, miren, los terneros, las vacas se preñan a los 3 años, fuera. No es necesario y podemos nosotros no tener ese concepto como un dogma, digamos, como una ley, sino que nosotros podemos hacer que el animal se preñe mucho antes, entendiendo de que si tiene la capacidad de adquirir, de preñarse antes de los 3 años, pues obviamente es ganancia para mi hato. Eh, en la medida en la que si yo tengo un animal que es precoz, aproximadamente las razas europeas tienden a la precocidad después de los 9 meses, y si yo puedo que este animal alcance el peso ideal de que pueda parir, de que pueda preñarse, eh, cerca al año o cerca a los 9 meses, también depende de las condiciones de manejo, pues obviamente voy a acelerar el proceso y voy a tener unas condiciones ideales. Ahora bien, muchos me van a decir, profe, pero es que va a ser un animal muy pequeño. A eso es a lo que voy. Si yo tengo un animal que, por ejemplo, su edad de adulto, la capacidad reproductiva se la tiene al 70% del peso de adulto, y si la vaca tiene adulta 500 kilos y yo puedo lograr ese 70% que viene siendo, eh, perdón, viene siendo 350 kilos y lo puedo conseguir al año y medio, pues imagínense ustedes que yo al año y medio ya esa ternerita la puedo entorar y ya puedo tener crías y ya puede mi hato maximizar la producción. Ahora, eso es un aspecto clave, entendiendo de que eh, las hembras pequeñas y los machos pequeños, pues que también me van a servir como reproductores, en la medida en la que yo les pueda dar un excelente levante, les puedo tener unas excelentes hembras. Ahora, importante también, algo que les hablaba sobre la fisiología, es que en el ciclo estral existen unas fases y fisiológicamente están derivadas como la fase estrogénica, donde están altos los niveles de estrógeno, que es el proestro y el estro, y la fase progesterónica, que es donde están altos los niveles de progesterona, que es el metaestro y diestro. Estas fases lo que implican es que entender que la hembra es cíclica, quiere decir que cada 21 días está presentando este ciclo, está presentando la fase estrogénica y la fase progesterónica. Importante tener en cuenta esto, pues que esta fase solamente debe verse alterada cuando está preñada. Si está alterada por algún otro factor que no sea la preñez, pues ya lo consideramos patológico y es algo que necesariamente implica la atención profesional para ver por qué no está ciclando la vaca. Ahora, importante también no solamente saber en qué momento la hembra, en qué fase del ciclo está, sino también entender de que obviamente necesito hacer que esta hembra que esté ciclando se preñe. Una de las funciones, digamos, o uno de los papeles determinantes de la reproducción es tener a culmen todo el proceso, valga la redundancia, reproductivo, llevando a una preñez. Eso, pues, usualmente nosotros lo hacemos en nuestros hatos. Existe la monta natural, que es cuando tenemos el toro, el reproductor, y él va a hacer el servicio a cada una de las hembras. Esto se puede manejar de varias maneras. Uno de ellos es con la monta libre, sencillamente lo que usualmente tenemos los animales con el toro en el potrero y la vaca que va entrando el celo, pues el toro va haciendo el servicio. Existe la otra, la monta controlada, pero ya aquí implica la intervención del ser humano porque pues debe identificar cuál hembra está en celo y debe llevarla, el toro está aparte y el toro pues lo que va a hacer es el servicio. De una manera, ¿cuál es la diferencia? Pues obviamente en la monta libre nosotros no tenemos control de celos, no sabemos en qué momento el toro está saltando. Sin embargo, bueno, pues muchas veces el toro salta y nosotros en la madrugada y no estamos cerca, otras veces estamos cerca y podemos ver que la vaca estuvo en celo. Sin embargo, en la monta controlada lo que hacemos es
controlar las montas, como su nombre lo dice, y tener el monitoreo exactamente de cuándo fue el servicio y obviamente un mejor manejo del reproductor. Existe la otra que es la inseminación artificial. Aquí pues lo veríamos como monta artificial, pero es la inseminación artificial, que es sencillamente la inoculación de un semen de alto valor genético en una hembra cerca a la ovulación. Esto dicho de otra manera es que tenemos la posibilidad de acceder a toros de mucho nivel, del cual podemos comprar el germoplasma, podemos comprar el semen y se lo vamos a aplicar a las hembras que están cerca a la ovulación. Esto lo que nos va a permitir es tener crías de un padre de mucho nivel y obviamente pues vamos a empezar a mejorar el hato. Sin embargo, pues también aquí implica el uso del ser humano que debe entrar a identificar cuándo y en qué momento es que la hembra está cerca a la ovulación o está cerquita a, o está en celo para nosotros hacer este procedimiento. Esta gráfica que está acá es una gráfica que yo le he llamado el manejo eficiente de la reproducción del hato. Creo yo, y puedo hablar con, pues, de la experiencia, que esta gráfica es la que nos va a dar a nosotros las herramientas propias para tomar decisiones frente a la gestión reproductiva de mi hato. Porque esta gráfica es lo que me muestra de manera ideal y es cómo yo puedo maximizar la capacidad reproductiva del hato de mi finca. Eso inicialmente pues entendiendo de que la vida reproductiva del animal comienza con el parto y eso lo hablamos ahorita. Tan pronto la hembrita pare, empieza la actividad reproductiva, la actividad productiva del hato, porque ya puedo obtener leche y ya puedo obtener carne. Inmediatamente la hembra pare, en el útero empieza la recuperación anatómica e histológica del mismo para permitir una nueva gestación. En ese sentido, entonces, ese periodo de recuperación de manera ideal debe ser aproximadamente de 60 días. Sin embargo, bueno, aquí yo les hago una aclaración de cada rayita de estas tiene una validez de 30 días. Ahora, ustedes les acabo de decir que el proceso de recuperación debe ser de 60 días, pero vemos aquí que desde que parió, aquí vamos a tener un tiempo de 1, 2, 3 rayitas, es decir, 90 días. En estos 90 días, de manera ideal, la hembra no solamente debe recuperarse, sino también debe preñarse nuevamente. Ese periodo en el que la hembra pare y vuelve a quedar nuevamente preñada, nosotros le damos el concepto de días abiertos. Los días abiertos, dicho de otra manera, es el periodo, ojo, tiempo, en el cual la hembra pare y vuelve a quedar preñada. De manera ideal, en mi hato, los días abiertos deben ser de 30, 60 y 90 días. Esto es algo que muchas personas me dicen, profe, no, pues es complicado porque pues, hay otros factores que están, sí, pero digo yo, y esto les hablo con conocimiento de causa también, porque pues yo soy ganadero, en la medida en la que nosotros vamos acercándonos a estos 90 días de días abiertos, obviamente la capacidad de mi finca, la capacidad de mi hato, la capacidad de reproducir va a ser mucho más óptima. Esto no se logra de la noche a la mañana, pero es posible lograrlo. Y fisiológicamente podemos obtener esto. Ahora, no son solamente aspectos inherentes al animal, cuando hablo de fisiología y de manifestación de celos, sino también hay factores como la nutrición, como el manejo, que necesariamente están, digamos que intrínsecamente responsables de que los días abiertos sean cortos. Una buena alimentación y un buen manejo en las hembras posparto pues van a tener una redundancia en que la hembra se preñe pronto. Entonces sabemos pues de que los días abiertos fue el periodo en el cual la hembra está, digamos lo que vacía.
Sin embargo, sabemos que ella aquí tuvo un parto, ¿cierto? Aquí tuvo un parto. Y resulta que todo este periodo, la hembra empezó a dar leche. De manera ideal, la hembra debe dar leche aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 meses, es decir, 240 días, nosotros en la hembra doble propósito debemos tenerla ordeñando. Profe, hombre, pero es que esa vaca es muy buena, ella da 20 litros y yo pues voy a perder esa lechecita. A ver, es necesario, ojo, nosotros hacer este proceso, porque resulta que en la medida en la que nosotros aprovechemos todas las condiciones fisiológicas de la vaca, podemos nosotros también maximizar la capacidad del hato. Ahora, ¿por qué yo les digo que es necesario que destetemos, o sea, que le quitemos la hembra a los 240 días? Recuerden que aquí, cerca a los 3 meses posparto, es decir, a los 90 días, ella fue preñada de manera ideal. Entonces, aquí viene uno de los conceptos de producción que debe convertirse en una de las leyes en los hatos ganaderos, que siempre que nosotros vamos a destetar la hembra, que nosotros vamos a destetar la vaquita, debe estar preñada. ¿Y por qué destetamos? Porque sencillamente necesitamos que esta ubre se recupere de una manera tal de que sea capaz de producir el calostro para la nueva gestación. Pero ahora bien, quiero hacer un poquito de énfasis aquí en este periodo del destete, porque aquí tenemos dos factores a tener en cuenta, y uno es la hembra y otro es la cría. Normalmente, o de manera ideal, nosotros debemos destetar en doble propósito animales entre 180 kilogramos y 200 kilos y 210 kilos. Ahora, esto ustedes me van a decir, profe, es bastante complicado. Bueno, sí es complicado, pero no es imposible. Porque normalmente el peso al destete en algunas ganaderías, y les digo porque pues también he estado al frente de bastantes ganaderías, uno cuando empieza a hacer el monitoreo reproductivo, se da cuenta que los pesos están alrededor de los 150, 130, 160 kilos, las mejores. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, se debe a básicamente un factor que se llama manejo. Y un factor manejo es que las crías que vienen aquí, pues deben dársele, entender de que si se le está dando un manejo excepcional, pues va a ser una cría excepcional, con un manejo excepcional va a ser una vaca excepcional. A lo que voy con esto es que si yo soy capaz de destetar un animal entre los 180 y los 210 kilos, el periodo de pubertad se me va a hacer mucho más corto. ¿Se acuerdan en la diapositiva anterior cuando hablábamos de la pubertad? Ese periodo yo lo puedo asegurar haciendo un proceso de lactancia eh, mucho más eficiente, dejando que el animal gane la mayor cantidad de peso ahí posible. Ahora, en ganadería de doble propósito de la que estamos hablando, obviamente la parte de la leche que se le va a sacar a esa madre se va a comercializar. Ahora, hay que entender y hay que hacer un equilibrio entre no quitarle los kilos al ternero y echarlos al balde, pero tampoco dejar de aprovechar ese rendimiento que nos va a dar la leche. Obviamente hay vacas excepcionalmente buenas que destetan animales en condiciones ideales, pero el promedio debe ser que yo debo mantener el ternero. Ahora, ustedes me van a decir, profe, listo, eso se oye muy bonito, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues ya entendemos que sabemos que este periodo de lactancia es en el que la hembra está proveyendo leche. Si yo puedo aprovechar la mayor cantidad de esto, pues obviamente lo hago, pues, perdiendo el equilibrio. El cómo, pues hay varias estrategias. Una de ellas es dejándole uno de los cuartos traseros a la cría. Sabemos que el 60% de la leche que produce la glándula mamaria
está en los cuartos traseros. Entonces, si yo puedo dejar uno de los cuartos traseros para que este animal consuma diariamente, porque el ordeño de doble propósito es el ordeño con el ternero al lado. Si le puedo dar un poquito más de leche, es decir, si una vaca, el 60% está en los cuartos traseros y le dejo un cuarto trasero, le estoy dando el 30% de la producción diaria a ese animalito para que se la consuma. Como les decía, hay vacas excepcionalmente buenas que lo que hacen es, eh, pues, tienen tanta leche que el ternero pues se congestiona y a veces le da diarrea, pero hay otras que no. Y lo que yo tengo que entender es que el promedio de mis hatos es el promedio de mi finca. No puedo tener una sola vaca buena y resto vacas regulares. Eh, si yo tengo muchas vacas buenas, pues el promedio de mi finca va a ser bueno. Entonces, siempre enfocarse hacia ese aspecto. Otro aspecto también es que empezar la suplementación temprana de los terneros. Ellos empiezan a ser rumiantes en la medida en que empiecen a consumir alimentos sólidos. Nosotros vemos muchas veces cómo el ternerito consume la moñiga de su madre. Y eso, algunas veces las personas creen que es patológico, que el animal está enfermo. No, eso no es que el animal sea patológico o que está enfermo, sino que instintivamente está fertilizando el rumen, su rumencito. Recuérdense que él, cuando nace, no es 100% rumiante, él es monogástrico y a través de un proceso que se llama la gotera esofágica es que el alimento pasa directamente al abomazo. Pero él empieza a consumir esa cantidad de moñiga con el fin de que esas bacterias empiecen a producirse en el rumencito. Y en la medida en la que yo a partir del tercer, cuarto, quinto mes empiece a volver rumiante mi animalito, que empiece a consumir algún suplemento, pues estoy asegurando destetar un animal de muy buen peso que obviamente va a tener un muy buen levante y en la medida en la que yo pueda tener muy buen levante, pues insistentemente le estoy diciendo que voy a tener una muy buena cría. Entonces, en el destete, obvio, debo tener, ojo, dos aspectos. Uno de ellos es la cría y es el que estoy tratando. Ahora, otro aspecto a tratar es que la vaca debe estar preñada. Y esto sí, solo si lo logro. Bueno, sí, solo si lo logro, no. Lo debo lograr, obviamente, en los periodos anteriores. Normalmente, en los hatos sin manejo, la vaca se preña es después del parto, después del destete. Existen un montón de factores que están correlacionados con esto, pero pues nosotros los podemos resumir en cuatro fundamentalmente. Uno de ellos es la alimentación. Si yo tengo una alimentación ideal en la lactancia de la vaca, pues no solamente estoy asegurando una óptima producción de leche, sino también estoy asegurando que ella se preñe de manera rápida, de manera puntual. Asegurar la alimentación en mi hato, en mi finca, pues es una de las principales, digamos que, metas que debe tener todo ganadero. Vaca que come bien, vaca que produce bien. Otro aspecto también a tener en cuenta es el aspecto sanitario. Hay multitud de condiciones sanitarias que van a afectar negativamente que la vaca se me preñe. Una de ellas son enfermedades de tipo reproductiva que en mi hato muchas veces están y yo no me doy cuenta, porque sencillamente no son enfermedades que generen mortalidad de la vaca o que la vaya a atrasar de una manera, digamos, que visible. Entonces yo veo esa vaca flaca, y yo, Dios mío, esta vaca que tiene una enfermedad reproductiva, no. De una manera complicada es que las enfermedades reproductivas muchas veces son silentes, son silenciosas. Y ahí tenemos, por ejemplo, la diarrea viral bovina, que es una enfermedad que está bastante diseminada en mi hato, es responsable de abortos y abortos tempranos, que muchas veces yo no me doy cuenta, que son abortos de los 60, de los 90 días, que son animales que muchas veces yo no me doy cuenta que salieron, que los abortó por lo pequeños y pues animales carroñeros o muchas veces por lo pequeño no me di cuenta que lo hizo en el potrero. Un ejemplo de la diarrea bovina.
la rinotraqueitis infecciosa bovina, la leucosis, inclusive la brucela, entendiendo el riesgo que genera la brucela, no solamente para el hato, sino también para el personal que está frente al mismo. Es importante tener en cuenta eso. Otro aspecto también a tener en cuenta, la nutrición, la sanidad. El otro es el manejo. Si yo no entiendo muy bien, cuando hablo de manejo es el ser humano que está al frente de los animales, que yo debo hacer preñar los animales en este periodo, pues sencillamente no le manejo bien la alimentación, no les tengo un toro ahí disponible, no estoy atento al celo. Entonces esas condiciones del ser humano que está al frente, pues también son incidenciales y van a evitar que genere pues este aspecto negativo en contra que se preñe antes del destete. Y finalmente el manejo de la reproducción, que es clave aquí. El manejo de la reproducción, entendiéndolo como la capacidad que va a tener la persona que está al frente de identificar signos y síntomas de fertilidad en la vaca. Y a lo que voy con esto es que pues yo debo saber cuándo la hembra estuvo entrando en celo, cuándo no entró en celo. Si tengo la posibilidad de acceder a un profesional que me haga el diagnóstico reproductivo temprano de mis vacas, es decir, que las revise después del parto, 60, 90 días, cómo va, si ya resolvió los días abiertos, si ya ese útero está en condiciones ideales. Ese monitoreo de la reproducción debe ser muy juicioso, debe ser muy puntual en la medida en la que yo pues como ganadero pueda acceder a esto. Ahora, si tengo la posibilidad de acceder a un profesional que me esté revisando a través de tactos rectales o ecografías continuamente mis animales, pues obviamente voy a tener un avance gigantesco en la medida en la que puedo tener consignado en un documento el estado reproductivo de mi hato y por tanto las decisiones que voy a tomar para que éste se preñe tempranamente. Entonces vemos que el destete es una época bien interesante, de mucha atención y que debo tener unas metas reproductivas que van a desencadenar en producción. Esas metas reproductivas es destetar un ternero entre 180 y 210 kilos y una vaca preñada de manera ideal debe tener 1, 2, 3, 4 y 5 meses de gestación. Es decir, yo debo destetar terneros entre 180 y 210 kilos y con 150 días de gestación. 150 días de preñada. Entonces, el día del destete no solamente le quito la cría, sino también la palpo y debe estar preñada. Ahora, ¿por qué debe estar preñada? Porque como les dije anteriormente, esta hembrita debe tener aproximadamente estos periodos que son más o menos 120 días para descansar la ubre para que se forme el calostro. ¿Qué es el calostro? El calostro es, digamos, lo que la primera inmunidad que recibe el ternero. Nosotros los seres humanos y los primates recibimos la inmunidad directamente a través de la madre. Nuestra mamá, mientras nosotros fuimos gestados, a través del útero recibíamos anticuerpos que nos permitía de alguna manera tener un sistema inmunológico fuerte para el medio ambiente al cual nos íbamos a defender. Con los bovinos no ocurre de esa manera. Con los bovinos ocurre que la primera actividad inmunológica la recibe a través del calostro. Y esto es clave porque el ternero que no consume calostro, y lo que hemos estado frente a la ganadería, nos damos cuenta que el ternero que no consumió calostro las primeras 6 horas de vida siempre va a ser un ternero, si se cría, va a ser un ternero con muchos problemas, va a ser el ternero más pequeño, el que casi no se desarrolla, porque sencillamente su sistema inmunológico está por debajo. Es por eso que cuando nosotros hacemos el periodo seco en la hembra, cuando nosotros logramos que el periodo seco esté al 100,
garantizamos de que haya calostro y por tanto de que hay calostro, pues va a haber una muy buena recepción por parte de la cría. Entonces, importante tener en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo desteto una vaca vacía? Pues sencillamente estos 270 días que demora eh, la gestación, pues se me correría de manera tal que aquí, con esta vaca ideal, y esto es clave también, con esta vaca ideal que tuvo un parto aquí, que la preñé a los 90 días, que la desteté con 150 días, volvió a tener un parto exactamente cuando, pues miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quiere decir que una vaca ideal me está pariendo cada 12 meses. Y viene el concepto de intervalo entre partos, que es el periodo que transcurre entre un parto y el inmediatamente siguiente. Este intervalo entre partos, de manera ideal, lo estamos viendo aquí, debe ser de 365 días de 12 meses, de manera ideal. Si no es así, si yo lo que hago es que preñar mi vaca después del destete, pues ese periodo obviamente se me va a hacer más largo. Y al hacerse más largo, pues ese ternero que me van a hacer requirió más tiempo y como les dije cuando comencé, va a requerir más inversión y va a ser obviamente mucho más caro producir. Obviamente voy a tener menos ganancia de la vaca porque voy a tener menos leche y menos carne en el periodo, en un periodo X determinado. Entonces es importante tener en cuenta y clave a la hora de la productividad ganadera es que sencillamente estos aspectos de la reproducción, que si bien no son aspectos, digamos, lo que solos, son aspectos codependientes de la nutrición, son codependientes de la sanidad, son, o digamos no que sean codependientes, son consecuencia, más bien, son consecuencia de una buena alimentación, son consecuencia de una buena sanidad, son consecuencia de un buen manejo y son consecuencia de un buen conocimiento de la reproducción que yo tenga de mi acto. En ese sentido, entonces, es la reproducción, digamos, pues donde nosotros podemos ver podemos ver el resultado de todos estos aspectos que les dije anteriormente, los podemos ver consignados en un solo bloque y si estamos haciendo, nutriendo bien los animales, teniendo buena sanidad, dando buen manejo y un buen manejo de reproducción, vamos a tener buenas crías y por tanto vamos a tener una muy buena productividad. En ese sentido, entonces, pues esta es de alguna manera la charla final, que creo yo, a juicio, es una de las charlas que implica la consecuencia de todas las actividades reproductivas. En ese sentido, entonces, no sé, señor Armando, si tiene alguna pregunta referente a esto. La intención es que podamos charlar, todavía tenemos tiempo, la plataforma no nos ha dicho nada. Entonces, aprovechemos al máximo si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda en particular. Quedo atento. Aló. Sí, señor Sí, Armando, le escucho. profesor. Sí, señor, le escucho. Bueno, como primera medida, darle un buen día de inicio Muchas y, gracias. y agradecerle altamente por su
colaboración que tiene directamente para todas nuestras personas que andamos totalmente nulos de esta belleza que se estaba perdiendo. Yo, por ejemplo, soy una persona pues que no tenía la mayor conocimiento de esto y por medio de este programa pues he adquirido mucho conocimiento. Qué Por bien. tal motivo he estado pendiente de sus folletos, de sus charlas y cada día que pasa en este programa pues he aprendido muchísimo, muchísimo porque yo totalmente estaba nulo. Yo tengo por ahí unas terneritas que las tengo a una persona que las administra, pero realmente eso es nulo. Lo que yo tengo es una pérdida totalmente, porque pues yo estaba alejado, porque pues uno en esta ciudad si se dedica a un solo lado está totalmente perdido en este momento, pues yo estaba alejado de eso, pero en este momento que ya comienzo a recoger el camino, pues para mí fue una bendición. Es una bendición, pues no he desaprovechado nada y por tal motivo estoy muy agradecido. Oiga, muchas gracias, señor Armando. Muchas gracias. Y no es nada de escativar que todos los que hemos recibido esto, espero que hayan adquirido la misma experiencia que aproveché yo para andar de aquí en adelante en un buen programa y espero emprenderlo muy pronto. Así Muy es. pronto, pues uno no es que nos vayamos a dar el lujo de tener grandes atos porque no tenemos las mismas capacidades de tener un ato, pero sí podemos emprender con unas 10, 8 ejemplares donde podemos dar ejemplo para seguir un buen camino para terminar una buena vida. Así es. Así es. Así es. Entonces, porque esto, pues esto veo que el programa de este doble propósito, pues es beneficioso para los grandes atos, donde hay suficientes forrajes, donde hay suficientes am- eh, estaciones de predios para poderlos a- adecuar y darles un buen uso. Pues nosotros no, en la parte donde yo me encuentro ubicado, pues no tengo las grandes extensiones, pero hay una buena proporción para poder trabajar. Claro, así es, sí, señor. Entonces, pues es lo que digo yo, pues si uno en este momento uno no debe tener, como veían los programas, como veía en el programa, que no hay necesidad de tener grandes extensiones, Así es. porque si tener 3 4 5 animales y tener 2.000 3.000 animales, pues la diferencia es grande. Sí, sí. Pero para tener 2.000 3.000 animales se necesita una mano de obra sofisticada, bien mecanizada y un gran talento humano para poderlo manejar. Sí, señor. Pero como nosotros tenemos por ahí 5 o 6 vaquitas, pues no necesitamos sino la familia, el grupo familiar para dar esa bienvenida. Así es, señor Armando. Pues de todas maneras, señor instructor, le agradezco en el alma y estoy muy, muy contento con el programa. Ah, bueno, bueno, bueno. Y, y le deseo un feliz día y éxitos en su programa, que esto sea para grandes proyectos de nuestros campesinos que estamos nómadas totalmente aún en este siglo. Sí, sí, señor, sí, señor. Entonces, les deseo un feliz día. Muchas gracias. Muy bien, señor Armando. Le recuerdo que cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en llamarme. No, 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 no. Ahí está mi número telefónico. Sí, ya lo tengo anotado y tengo anotado su nombre. Cualquier inquietud Sí, después señor. de esto nos estaremos comunicando porque su merced me dice que es un gran ganadero, pues de pronto, cuando yo camine por allá, pues de pronto necesito algo para enseminar mis animales, tener algo. Pronto pues, nos podemos encontrar en la vía, no es tan grande Colombia, pero también es distante. Sí, Pero señor. sí tendremos un buen camino. Con todo el gusto, señor Armando, estaremos para atenderlo y para servirle. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, listo, señor Armando. Oiga, muchas gracias por sus palabras, de verdad. Esas cosas son las que a uno como instructor lo motiva. Sí, claro, claro, no. Y mira que no, y yo digo una cosa, pues si las personas que tomaron este curso lo tomaron verdaderamente en adherencia a su futuro, una bendición. Ah, bueno, bueno. Créeme que es una bendición, Señor Armando. porque en este camino, uno, el,
el aprendizaje para nosotros, pues realmente es muy difícil. Y lo otro, pues ya con un programa de esto, que llegue a donde uno está, donde uno pueda dar esta visión, es muy generoso. Sí, señor. Ok. Igual. Entonces no hay más palabras como agradecerle y seguro que yo termino esto muy contento. Ah, bueno, perfecto, perfecto, señor Armando. Le cuento que tenemos otros cursos también disponibles en el SENA, el de alimentación bovina, tenemos el Sí, curso está el de ganadería intensiva, este es el de ganadería, doble propósito. no, no, sí, este está el de ganadería sustentable también. Ese lo también, anoche lo terminé. Ah, ok, perfecto, eso, Sí, muy bien. anoche ya sellé eso y mira, que pues yo veo que ambos van de la mano y llevan un mismo propósito, Ah, perfecto, pero perfecto. pues lo que uno realmente aprende es bastante, es bastante. Pues no digamos que sea una, como le dijera, una zootecnia estructurada, llevada a un cabo, porque eso ya necesita mucho camino, pero sí al menos coge la base primordial de poder empezar un buen camino con la ganadería. Así es. Así, bueno, señor Armando, muchas gracias por su A usted participación. por haberme prestado su atención y sus minutos de su tiempo que son muy valiosos para usted. No, señor, estamos para servirle y tenga en cuenta que cualquier duda, pues ya se comunique conmigo. Eh, Estas conferencias también están grabadas y quedan publicadas en un canal de YouTube. Por si alguna vez, en algún momento, pues usted quiere volverla a escuchar, el curso se cierra y pues Que en el canal de YouTube, y queda en el canal de YouTube, sí señor. Ahí queda la conferencia de todas las conferencias que yo he dado en el SENA. Yo las guardo ahí porque se convierten en material de consulta no solamente para los pues, aprendices, pues le sino cuento que esa para todos. es otra bendición porque es donde, por ejemplo, yo vivo aquí en la ciudad de Bogotá, Sí, señor. pero tengo una finquita a los lados de Boyacá donde realmente pues no veo que, pues sí hay unas grandes ganaderías, pero a lo que yo vi aquí no es ni comparable en nada, nada, Ah, nada. Pues bueno, es bueno, donde bueno. uno comenzar uno, a educar el modo de uno a tener sus animales. Lo otro, comenzar a diseñar un buen manejo para darle a los vecinos, decirle, mire, esto ya se cambia así, así, en lugar de destruir los árboles, acojámoslos Sí, señor. Esa es y la mayor démoslos, ganancia. y démosles un buen proyecto, principalmente al terreno. Porque si hacemos lo que venimos haciendo, despojar el terreno, dejarlo donde el sol, el agua, el viento lo vuelva árido, estamos perdidos. Así es, así es. Sí, Pero si comenzamos, por ejemplo, a sembrar las cercas vivas, a buscar los principales árboles nativos de su tierra donde no hayan eh, destrucción de ellos, pues qué bendición para un buen programa para el medio ambiente. sí, claro. Y para la ganadería también. Oh, Obviamente. lógico, lógico, porque por ejemplo, yo nunca había visto esto de las barreras del viento, Ah, bueno, imagínese. jamás, jamás lo había visto. Y digo, no, vea, yo lo que hacía era que arbolito que iban haciendo lo iba era destruyendo. No, no, Y no. vea el cambio. Claro, Claro que ya. lo que sí yo destruyo es el eucalipto, ese sí nunca lo dejaré vivir. Ah, bueno, bueno. Sí, señor. Sí, porque eso es muy tremendo para 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 el el ambiente. suelo. Sí, señor. Sí, Ah, bueno. bueno, profesor, Señor Armando, muchas gracias muy por su rica su participación. charla Que Dios lo y muchas bendiga. gracias. Vale, sí, Amén, señor. Que Dios lo bendiga y estamos en contacto, señor Armando. Estamos en amén, así contacto será. y cualquier cosa no dude en comunicarse. Bueno, Amén. Un buen día. buen día, señor Armando. Bueno, doy por finalizada la conferencia del día de hoy. Esta conferencia, pues, grabada, publicada, y cualquier duda pueden hacerla a través de los medios que tenemos disponibles. Reciban un feliz día, que Dios me los bendiga. Ya saben, aquí estamos disponibles. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, adiós.